La inteligencia artificial puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Si no sabes cómo usarla en tu negocio, puedes terminar enfrentando demandas millonarias. Hoy te contamos cómo sacarle el mayor provecho sin tener que asumir riesgos. Soy Evelyn Castañeda y esto es Key to Success, un espacio diseñado para los emprendedores, donde contamos sus historias, visibilizamos sus negocios, damos tips legales y patinamos directo al éxito. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Bienvenido, Álvaro Ruiz. Muchas gracias. Álvaro Ruiz es un empresario de Estados Unidos con gran trayectoria en todo el tema de tecnología empresarial e inteligencia artificial y es el CEO de la empresa Interconect. Álvaro, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Y sí, les pido disculpas por cualquier palabra que yo quizás no diga bien o la malpronuncie, porque mi idioma principal es el inglés. No, tranquilo, no te preocupes. Haré el intento más grande posible de no equivocarme. Tranquilo, es como en el patinaje. Es importante que nosotros los emprendedores pues, podamos tener esa capacidad de cuando nos corrí, no lo tomemos mal. Entonces aquí estaremos muy atentos, pero no te preocupes, con total confianza. Gracias. Álvaro, cuéntanos qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un almacenamiento de información masiva que existe en computadoras, y esas computadoras que le llamamos servidores verdaderamente, esos servidores contienen toda esa data y tienen un poder extremadamente alto, y ese poder hace que esa información uno pueda interactuar con ella de una velocidad increíble, que te da respuestas más rápidas que un ser humano sin tener que prácticamente pensar. Excelente, porque normalmente cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra inteligencia artificial, hacemos referencia inmediatamente a ChatGPT. Así es. Y eso es una forma de interactuar con la inteligencia artificial. Pero no es que esa sea la inteligencia artificial. Es una forma de un usuario interactuar directamente con ella, pero sí, es el más conocido, la forma más conocida de inteligencia artificial. Es el más común. Cuéntanos, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en beneficio de nuestros negocios, de nuestras empresas? Bueno, se puede utilizar la inteligencia artificial para simplemente dar velocidad para poder escalar una empresa y hacer que ciertos procesos tengan lógica. Entonces, de esa forma se puede crear automatizaciones donde se puedan realizar ciertas acciones para la empresa que pueda acelerar, si se puede decir, el crecimiento de ese negocio de muchas diferentes formas. Se puede utilizar para cambiar idiomas, como lo que me está pasando ahora a mí, que la inteligencia artificial va a encontrar las palabras más fácil que yo las encontraré. Se puede integrar directamente hacia una empresa con la información y los procesos de esa empresa. Se puede programar y decirle cómo es que tiene que funcionar, cómo tiene que actuar, qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Entonces la inteligencia artificial nos sirve para realizar automatizaciones. Es una de las funciones que tiene, sí. Tengo entendido que también como para el tema de llamadas, texto, todo como para alinear también, por ejemplo, atención al cliente, se puede utilizar para diferentes como escenarios de nuestra empresa, internos y externos. Es correcto, y se puede utilizar de una forma donde es visual o directamente que el cliente puede interactuar con ella, como ChatGPT, que un cliente pueda hablar con la inteligencia artificial a través de diferentes canales. Puede ser a través de texto, puede ser a través de una llamada telefónica, pero al mismo tiempo también se puede utilizar en procesos automatizados que no se ven, que están detrás de la cortina en las acciones y los procesos de las empresas. Para, por ejemplo, realizar una cotización de seguros de carro. La inteligencia artificial puede buscar diferentes cotizaciones en 20 diferentes empresas en un instante, cuando un ser humano se demorará quizás 10, 15 minutos o más en haciendo ese mismo proceso. ¿Los chatbots son tomados o son considerados como inteligencia artificial o el chatbot, uno se comunica con el chatbot de una empresa, por ejemplo? Sí, lo que está detrás del chatbot puede ser una inteligencia artificial que está integrada con el chatbot. El chatbot simplemente es el método en que se comunica el ser humano con esa inteligencia artificial. Excelente. Entonces, la inteligencia artificial tiene herramientas que nos pueden ayudar a escalar nuestro negocio y tiene muchas ventajas.
tiene muchas ventajas y también tiene sus desventajas. Cuéntanos aquí, que es muy importante este tema, ¿qué desventajas y riesgos tiene la inteligencia artificial para nuestros negocios? Bueno, uno de los temas de inteligencia artificial que hay que tener en cuenta es que hay dos formas de inteligencia artificial. Hay externa y interna. Externa es, por ejemplo, ChatGPT, que es de la empresa OpenAI. Externa. Esa es la externa, correcto, porque ellos son los que tienen los servidores, ellos son los que tienen esa inteligencia artificial y uno interactúa con el sistema de ellos. Entonces la información de la empresa ya sale al exterior y se comunica con las redes de ellos y esa información regresa hacia la infraestructura interna de la empresa. La otra forma es interna, donde la empresa corre esos servidores internamente y esa información no sale al internet. Es todo interno y es mucho más seguro. Y entonces la interna, no me quedó muy clara esa partecita. La interna hace parte realmente como de las adaptaciones que toma la empresa, como para qué. Pues nos puedes mencionar ejemplos de inteligencia artificial interna. Interna significa básicamente que los servidores los hostean internamente en la infraestructura de tecnología, de IT o IT, como decimos nosotros. Eso es que la información no sale de ese entorno y eso crea una seguridad muy alta, porque hay diferentes industrias como médicas donde la información de los pacientes no se puede pasar esa información a un servicio como ChatGPT, porque ChatGPT no se sabe cómo van a utilizar esa información y estás quizás rompiendo las reglas industriales al sacar esa información de un paciente y compartirlas con un servicio público como ChatGPT. Como los datos, por ejemplo, datos personales de Correcto. la persona. Y en ese caso... De la empresa y de los clientes de esa empresa. Correcto. Y si uno tiene la inteligencia artificial hosteada internamente, entonces esos datos puedes aprovecharlos y pasarlos dentro de la inteligencia artificial sin correr el riesgo de que haya un leak, que esa información salga y se pueda utilizar de una forma maliciosa. Ya entonces estás dentro del compliance. Sí, estás dentro del compliance de la industria médica, por ejemplo, pero también hay otras cosas. Hay información como empresas que reparan crédito, por ejemplo, se tiene que utilizar información muy personal datos sensibles que se pueden utilizar para sacar créditos y hacer fraude bajo las identidades de otras personas. Y esa información no debería de salir al internet, debería de estar protegido bajo ciertos métodos, ¿no? Súper delicado entonces, porque entonces estaríamos diciendo que la inteligencia artificial también se puede prestar para que la empresa o nuestro negocio asuma riesgos con el tema de protección de datos, por ejemplo. También tengo entendido que con el tema de equivocaciones, porque todavía falta perfeccionar, a pesar de que se ha evolucionado mucho con la inteligencia artificial, vemos que todavía falta realizarle ajustes o que todavía la inteligencia artificial se equivoca, o sea... Por supuesto, se equivoca y mucho más con una empresa. La empresa típicamente, cuando se está usando de esa forma, hay que educarla, hay que entrenarla, como se dice. Se entrena la inteligencia artificial para su negocio, para el negocio del empresario, para que no salga de ese entorno. Es decir, no se debería en el evento como el chatbot, si un cliente habla con el chatbot, no debería de poder preguntarle al chatbot qué hora es en Colombia y no debería de poder responder. Debería de estar entrenada específicamente para contestar temas sobre esa empresa y que no se salga de ahí. Es una de las cosas muy importantes. Las desventajas de la inteligencia artificial es que muchas veces hay errores. Uno no puede confiar el 100% en la información que dé. Hay muchas equivocaciones y a veces de esas mismas equivocaciones, eso también puede generar frustración al cliente, porque a veces la inteligencia artificial, el cliente le está preguntando algo, necesita una solución a un problema y la inteligencia artificial no ha sido entrenada correctamente o no se le ha dado el permiso para tomar ciertas acciones. Y ahí es donde es necesario tener el respaldo del ser humano. Y el tema de la seguridad puede considerarse como un riesgo dentro de la inteligencia artificial o... Absolutamente, sí. El riesgo de la seguridad es muy importante porque en dependencia, como habíamos hablado anteriormente, de la interna y la externa, si está utilizando la externa, tiene que estar seguro de que esa inteligencia artificial no esté pasando datos que son sensibles o confidenciales. Puede pasar que
la inteligencia artificial filtre o le dé información confidencial a un cliente, o cómo puede pasar eso? Sí, por ejemplo, los hackers están aprovechándose hoy en día de una cosa que se llama prompt injection y están básicamente en un chat. Si tienes un chat en una página web, por ejemplo, ellos en vez de escribir un texto normal, mandan comandos y esa inteligencia artificial interpreta esos comandos como una acción que debería de tomar y puede hasta exfiltrar información interna de la empresa y básicamente entregársela al hacker a través del chat o correr acciones internas dentro de los sistemas donde quizás esa inteligencia artificial se le ha dado el permiso de correr ciertos comandos o acciones en los servidores o con los datos internos de la empresa. Muy delicada esa información, porque muchas veces los empresarios, los emprendedores, asumimos esta herramienta como muy útil y la empezamos a usar sin tener en cuenta ese riesgo tan delicado como la protección de datos. Así es. Es un área que está muy overlooked, como decimos. Si voy a decir algunas palabras en inglés, en vez de estar buscándolas, y ahí es donde eso es una gran ventaja que tiene la inteligencia artificial también. Nosotros la utilizamos para hacer comunicaciones con clientes de otros países que quizás esa empresa no tenga a nadie dentro de su entorno de recurso humano que hable ese idioma. Por ejemplo, quizás quieren hacer negocios con un cliente en China, con chinos, y nadie en la empresa habla chino, pero con la inteligencia artificial le escriben o le hablan en español y la persona en el otro lado lo escucha o lo lee en chino y viceversa. Entonces nos has mencionado esas ventajas y ahora esas desventajas que pues la verdad es una herramienta maravillosa y que ahorita los empresarios están invirtiendo bastante capital en la adopción de inteligencia artificial, pero que también hay que tener en cuenta esas desventajas y esos riesgos tan altos. Cuéntanos entonces qué soluciones, cómo podemos nosotros utilizar la inteligencia artificial como nuestro aliado en nuestros negocios sin asumir precisamente esos riesgos de los que nos estabas comentando anteriormente. Bueno, una buena pregunta. Primero, más que nada, nosotros siempre buscamos cómo implementarla estratégicamente. Primero hay que buscar una buena estrategia para cada empresa. No todas las estrategias son cookie cutter, no le funcionan a cualquier empresa. Cada empresa tiene su necesidad y hay que entender bien esa empresa y las funciones que necesitan automatizar y dónde se debería de integrar la IA y dónde no. Hay ciertos lugares donde deberíamos de siempre utilizar un ser humano para cerrar cosas como ventas o algún tipo de soporte hasta cierto nivel. Hay que mirar que la inteligencia artificial también tiene que entender el nivel de confidence. De certeza. Sí, de certeza de que si está confiada en lo que le va a decir al cliente o no. Y en ese momento se le programa por si no tiene un nivel alto que escale esa llamada o ese chat a un ser humano. Y así el cliente no se frustra. Otra cosa muy importante de la inteligencia artificial y los riesgos es no depender tanto de la inteligencia artificial, porque si un día no funciona y se cae el sistema, el negocio del cliente se puede frenar. Porque quizás el cliente ni siquiera tiene el recurso humano entrenado para hacer las funciones que hacía la inteligencia artificial o no tiene suficiente recurso. Y si se cae esa inteligencia artificial, ¿cómo responden? ¿Cómo sigue continuando ese servicio, ese negocio sin la inteligencia artificial? Muchas veces no toman eso en cuenta. Tienen que tener un backup plan. ¿Qué vamos a hacer si esto se rompe? Porque las computadoras a veces se puede romper. Se le puede caer el internet, el servicio de OpenAI caerse para el mundo completo, se puede ir a la electricidad. Hay muchos diferentes escenarios que pueden pasar. Claro, súper delicado, y entonces aquí estás resaltando la importancia entonces que sigue siendo el ser humano para la inteligencia artificial, pues para nuestros negocios, porque si bien la inteligencia artificial pues hacemos una inversión, pero también nos está ahorrando unos costos porque está reemplazando ciertas funciones en atención al cliente, en automatizaciones, y está bien, pero estás resaltando que el ser humano sigue siendo clave para el manejo de nuestros negocios. Es una herramienta, no un reemplazo del ser humano. Debería de ser una forma de ayudar al ser humano para ser más eficiente, no para reemplazarlo. Porque si lo reemplazas y se cae, como habíamos dicho, ¿cómo sigue ese negocio en función? Entonces la solución está precisamente en integrar
la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas con el ser humano. Eso es lo que nos estás proponiendo. Así es. Ok, ¿y cómo entonces podemos como entender esa parte? O sea, cómo nosotros empezamos a utilizar herramientas en nuestros negocios de inteligencia artificial, pero entonces, ¿cómo viene el ser humano o qué labor específicamente va a desempeñar el ser humano en ese apoyo a la inteligencia artificial? Bueno, me estás preguntando como si fuese qué tipo de funciones. Sí, ¿cómo se integra entonces el ser humano con la inteligencia artificial para que funcione correctamente en nuestros negocios y la podemos utilizar de manera estratégica? Porque mencionabas que el factor del ser humano es todavía clave para que respalde, la inteligencia artificial. Es correcto. Bueno, como herramienta hay diferentes formas de usarla con el ser humano, no para que el AI simplemente lo haga todo. Por ejemplo, el AI es una buena herramienta para atender un volumen alto y hacer una filtración, para que filtre. Y entonces, por ejemplo, si una empresa tiene 200 llamadas diarias, quizás de esas 200 llamadas, 20 de ellas solamente quieran saber los horarios de operación o quieran saber si ofrecen cierto servicio, los costos, y ya la inteligencia artificial se puede utilizar para filtrar quién necesita el apoyo del ser humano para el seguimiento de esa llamada para que resulte en una venta o el soporte, porque la inteligencia artificial, como habíamos comentado, puede tener acciones mientras que se le permitan. Es decir, si, por ejemplo, una empresa de un proveedor de internet, puede la inteligencia artificial hablar con un cliente y ese cliente le va a decir a la inteligencia artificial: ahora mismo no me funciona el internet. Y la inteligencia artificial puede básicamente hablar con esa persona y decirle: ¿le puedo reiniciar el módem en este momento? Sí. Y le envía el comando. Y todavía no ha ocupado el recurso humano. Pero si lo reinicia y todavía no se ha resuelto el problema, que lo escale, no siga el robot. Porque el ser humano se frustra, quiere hablar con una persona. Ahí es donde las personas pierden la paciencia y ve que el robot no responde a nuestros requerimientos y es cuando vienen las frustraciones precisamente. Correcto, y como herramienta, como me habías preguntado, se puede utilizar para ayudar los procesos que tiene que hacer el agente de la empresa. Por ejemplo, si tiene que poner notas de qué fue lo que pasó durante esa llamada, el agente puede escribir qué es lo que está pasando durante esa llamada y el AI puede agarrar lo poco que escribió esa persona y perfeccionarlo, juntarlo con un ticket, por ejemplo, poner el tiempo que demoró, capturar el tiempo que duró la llamada, enviar un correo al cliente como un resumen de qué fue lo que pasó y puede hacer varias acciones que normalmente al ser humano le tomarían quizás 15 minutos, 20 minutos para terminar esa llamada. ¿Qué fue lo que pasó con esa llamada? Eso puede ocurrir durante la llamada o justo después de la llamada y apurar el proceso y hacerse en 20 segundos, 30 segundos. Y por eso resulta siendo una herramienta y no un reemplazo. Así es como puede ser una herramienta para el ser humano. Ok, entonces ese primer abordaje con el cliente es fundamental, la inteligencia artificial, porque nos está ahorrando costos y lo está haciendo mucho más rápido en esa parte inicial. Pero digamos que si hay que escalarlos ya es importante, o si hay, digamos, problemas en ese sentido ya de que la inteligencia artificial no está siendo fluida o frustra al cliente, ahí es donde viene la importancia del respaldo del ser humano. Es correcto, es crítico, porque solo porque tengas la inteligencia artificial y pienses que ahorrar costos por no tener el recurso humano te puede costar negocio, te puede costar más de lo que pensabas que ibas a ganar. Totalmente cierto. Entonces, ahí viene la solución precisamente. El ser humano sigue siendo clave para apoyar la inteligencia artificial. Evelyn, la solución es integrar la IA con el ser humano. Es muy importante integrarla y de ahí surgió la idea de Interconnect, la necesidad que vimos en el mercado. Álvaro, cuéntanos entonces cuáles son las soluciones que ofrece Interconnect. Interconnect ofrece varias soluciones. Primero hay que empezar por cómo se va a integrar esa IA en esa empresa. Hay que hacer una evaluación de la empresa, de los procesos que tiene y cómo sería mejor integrar esa IA a la empresa y luego tener el respaldo del ser humano para esa IA y que podamos responderle perfectamente a los clientes de esa empresa. Excelente, entonces Interconnect dentro de sus servicios lo que hace es realizar la integración de la inteligencia artificial al negocio.
de acuerdo a la necesidad de ese negocio. Es correcto, pero también brindamos el recurso humano, que es una parte muy crítica porque tenemos sistemas donde todo está integrado y por eso se llama interconecta. Tenemos todo que se interconecta entre la IA, el ser humano y la empresa, porque hay diferentes procesos donde podemos automatizar ciertas acciones que también se integran con los seres humanos. Y la razón de por qué nosotros ofrecemos el recurso humano es porque tenemos en nuestras oficinas que brindamos el servicio para ese recurso humano. Esos empleados vienen directamente a la empresa y de ahí laboran para las empresas. Ofrecemos servicios como empleados dedicados o especialistas para esas empresas. Buscamos el talento necesario. Ay, qué maravilla. Entonces, dentro de los servicios está la integración, está el suministro o digamos la prestación del servicio de los empleados dedicados o especializados. ¿Y qué otros servicios? Evelyn, tenemos uno de los servicios ahora mismo que son muy disruptivos para el mercado, se llaman los kioscos. Y estamos integrando la IA con kioscos. Básicamente es un kiosco donde podemos aceptar métodos de pagos, podemos aceptar verificaciones de cédulas, de identificaciones, y es un avatar de IA que parece una persona verdadera y está comunicándose con el cliente, que tiene una cámara, tiene micrófono, tiene bocina, y el cliente puede hablar directamente con el kiosco y le parece que está hablando con un ser humano porque parece real. Ahora, ¿qué pasa? Esa IA está haciendo esa integración donde se escucha la voz y suena totalmente real y le da confianza para que una persona hable con un AI y que ni siquiera piense que es un AI. Ahora, ¿qué pasa? Si ese AI necesita escalar hacia una persona, un ser humano, nosotros tenemos ese mismo recurso de humanos con cámaras ya preparadas para simplemente tomar la pantalla y el cliente interactuar. El cliente va a poder interactuar directamente con un agente verdadero ya después de la IA. Si la IA no puede completar el trabajo o detecta que hay frustración o no sabe lo que tiene que hacer, inmediatamente le dice al cliente: permítame un momento que lo voy a conectar con uno de nuestros especialistas que lo puede asesorar mejor. Y en ese momento aparece el agente virtual de nosotros, que es un ser humano, dentro de unas oficinas nuestras. Ah, excelente. Entonces, Interconnect realmente sí integra la tecnología, la inteligencia artificial con el ser humano, en donde ustedes brindan esos servicios precisamente, incluyendo el tema de los kioscos para atención al cliente. Correcto. Esa atención inicial la realiza la inteligencia artificial, pero luego puede escalar o respaldarse en el ser humano. Correcto. Y los empleados, ustedes los contratan y van a sus oficinas, los que están dando respaldo a esa inteligencia artificial para las empresas que contratan con ustedes. Así es. Qué bien, excelente. Entonces esa parte es muy importante porque entonces ustedes están, digamos, mitigando ese riesgo de control de datos, de seguridad cibernética, laboral, el riesgo laboral, legal. Entonces, bueno, porque una empresa entonces le conviene más contratar con Interconnect que, por ejemplo, contratar el Mod. Primero es por los costos. Los costos con nosotros son más bajos, más accesibles para que una empresa pueda escalar. Y la tecnología que nosotros estamos utilizando es de nivel enterprise. Y entonces, al usar esas tecnologías que son a nivel de enterprise, podemos ofrecer ese nivel de seguridad que pueden confiar de que el servicio va a funcionar, porque tenemos redundancia de internet, tenemos equipos modernos. Respaldo de internet. Correcto. Tenemos respaldos de internet, tenemos respaldo técnico. El cliente no tiene que buscar una empresa que le dé servicio técnico a ese empleado. Nosotros ya se lo damos internamente con un grupo que tenemos de informáticos que están constantemente monitoreando lo que están haciendo en las computadoras. Todo está monitoreado, todo está controlado. No hay riesgos de que se salgan datos de la empresa, porque con nosotros los empleados no pueden entrar con dispositivos electrónicos y las computadoras solamente pueden ser accesibles dentro de la empresa. Tienen que entrar a la oficina y cuando entren no tienen acceso a sus celulares, no tienen acceso ni siquiera a algo que se usa hoy, que son las gafas de inteligencia artificial, que tienen cámaras integradas, micrófonos. No pueden entrar con devices de USB donde puedan quizás tratar de robarse datos de la empresa que sean sensibles.
no pueden salir con ningunos datos. Entonces ustedes integran la tecnología del ser humano para prestar los servicios a empresas y lo hacen con control cibernético, con todas las herramientas tecnológicas para la protección de datos, mitigando precisamente esos riesgos de que se filtren o se fugue esa información tanto de los clientes como de la empresa. Correcto. Y controlamos la calidad del servicio, porque al tener la conexión de internet que es empresarial y no de casa, garantizamos que, por ejemplo, esas llamadas telefónicas se escuchen sin interrupción, que no suenen robóticas, porque eso pasa cuando las personas trabajan desde casa. No hay un control laboral, no se sabe cómo están utilizando esos datos, no se sabe si están utilizando Wi-Fi para estar atendiendo una llamada telefónica, que nunca es recomendado Wi-Fi, debería ser cableado y debería de haber un cierto nivel de control de seguridad. Y fuera del tema de los ruidos también, que en el trabajo remoto nos pasa actualmente que llamamos a una entidad y uno escucha en el fondo un perrito, de pronto un niño llorando, entonces digamos que esa comunicación a veces se ve interrumpida. Correcto, y a veces eso puede darle la idea a la persona que esté en el teléfono que quizás no esté llamando a la empresa que pensaban, porque si llamas a un banco, tú no esperas escuchar un perro ladrando ni un niño llorando, y te quita la confianza de poder dar esa información sensible que te pide el banco para verificar tu identidad. Entonces ya uno dice, ¿verdaderamente es el banco quien me está llamando o es otra persona? Y ahí uno no tiene la confianza de pasar esa información. Y nosotros utilizamos, aparte de buenos equipos con micrófonos que tienen cancelación de ruido de fondo, utilizamos inteligencia artificial para completamente eliminar el sonido de fondo. Entonces, ustedes manejan el tema de la seguridad, protección, un servicio ininterrumpido, que sea un servicio eficiente para la atención a los clientes de las empresas, pero además ustedes también están asumiendo el riesgo laboral, porque mencionabas que las personas van a laborar, las que dan ese respaldo a la inteligencia artificial, van a laborar a la empresa, a las oficinas de Interconnect. Es correcto. Y de esa forma es como podemos garantizar esa calidad y esa seguridad. Y eso es importante, porque entonces si es a unos costos inferiores y le va a permitir a los empresarios disminuir esos valores, o sea, es dinero que ellos van a poder utilizar para otras áreas de su empresa y poder pensar en crecer. Es correcto. Son como ese apoyo también para que las empresas puedan crecer un poco más. Y el tema muy importante, como acabas de decir, es esa escalabilidad, ¿no? Escalabilidad. Porque con nosotros, si la empresa se ve creciendo y necesitan de repente 10 agentes de seres humanos, nosotros podemos brindarles ese recurso de una forma más rápida de lo que ellos mismos lo pudieran buscar. Claro, y entonces les sale mucho más económico a la empresa contratarlos a ustedes que hacerlo por su propio, pues digamos, por sus propios riesgos o en sus propios recursos, porque ustedes le están garantizando que es a un costo mucho inferior. Y digamos en el tema de tiempos también, para ellos poder hacer como esa adaptación y tener esas herramientas, imagino que ustedes lo hacen en un tiempo mucho más rápido. Absolutamente, porque utilizamos internamente también esa inteligencia artificial para buscar esos recursos y hacer esos procesos de buscar ese talento. Maravilloso, entonces ya sabemos, señores empresarios, emprendedores, que podemos utilizar la inteligencia artificial, tiene muchos beneficios, puede ahorrarnos costos, pero que también, si no la sabemos utilizar, puede llevarnos a gastos o demandas millonarias. Y por eso sabemos que en nuestro espacio hemos hecho una similitud entre el emprendimiento y el patinaje, y sabemos que el camino del emprendedor es así como el del patinador, no es lineal. Hay subidas, hay bajadas, hay curvas, hay caídas, y hoy con nuestro invitado queremos preguntarle esa caída o esa dificultad que de pronto has tenido en tu camino como empresario. Cuéntanos algún caso específico que tú digas, caso es una caída o fue un riesgo grandísimo, sea tuyo o de algún cliente que haya pasado pues realmente. Muy buena pregunta. Personalmente, sí, obviamente hemos tenido caídas. De suerte, yo le he prestado mucha atención a los clientes que son empresarios y a través de ellos he aprendido muchas cosas para poder evitarlas, y de suerte no he tenido muchas caídas.
pero siempre hay caídas. Me he confiado a veces con algunos clientes y le he brindado un servicio sin haber tenido un contrato primero por la velocidad que me han pedido. Quizás han querido comenzar el servicio rápido y uno también no quiere perder esa oportunidad y dice, bueno, aunque no tenemos contrato, comencemos. Y tenemos ese nivel de confianza y al final nosotros perdimos bastante plata porque no se hizo el contrato, el cliente no cumplió, mientras nosotros sí, y el cliente se quedó con equipos físicos que nosotros nos costó dinero y el cliente se quedó con esos equipos y no pudimos recuperarlos. Gravísimo, gravísimo. Y en el tema de seguridad, por ejemplo, cibernética, ¿alguna vez les llegó a pasar a alguno de tus clientes o a ti un tema que sea de que hayas llegado a un tema judicial, por ejemplo? Bueno, sí. Hemos visto, por eso es que nosotros pusimos las oficinas donde esas personas tienen que elaborar desde esas oficinas y no pueden acceder a esas plataformas del cliente fuera de la oficina porque están limitadas para que solo salgan de la oficina. Lo que pasó con un cliente fue que ese cliente decidió contratar empleados remotos fuera de su país, pero no tenía forma de monitorear qué es lo que estaban haciendo, no controlaban el entorno de donde trabajaba ese empleado y ese empleado desafortunadamente utilizó la información que era sensible para hacer actos maliciosos e hicieron fraude a los clientes de esa empresa y eso se determinó después porque se tuvo que investigar de dónde salió esta información, cómo logró salirse. Si en el país de origen donde las operaciones de ese cliente estaba todo bien asegurado, tuvimos que investigar de dónde salió. Y cuando empezamos a investigar, se determinó que salió por haber contratado personas remotas que trabajaban desde lugares que no se sabía. Y no había un control de esos datos. Aunque se estaba monitoreando el servidor donde estaba trabajando ese agente, no se estaba monitoreando la computadora que estaba usando el agente ni el lugar. Entonces el agente parece que apuntó en papel y se llevó esos datos y los vendió a alguien que hizo algo malicioso, que con nosotros no puede pasar, porque ni siquiera permitimos papel, lápiz en nuestras oficinas. Tiene que utilizar una pizarra y esa información no se la pueden llevar de ahí, porque no aceptamos cámaras ni dispositivos de ningún tipo. ¿Y hubo demandas en medio de esas? Millonarias. Algunos de esos clientes que le han pasado eso, incluso tuvieron que cerrar sus empresas. Pobre empresario. Y ustedes, señores emprendedores y empresarios, tomen nota porque les voy a explicar en segundos cómo pueden evitar precisamente este riesgo tan grande que le pasó a uno de los clientes de nuestro invitado. Entonces, para poder evitar este riesgo tan grave, es importante, primero, que ustedes, emprendedores, empresarios, tengan un contrato laboral blindado, que tenga cláusulas de confidencialidad, cláusulas de protección de la propiedad intelectual y cláusulas de sanciones por el mal uso de la información. En segundo lugar, tengan un NDA, un acuerdo de confidencialidad aparte que sea más riguroso. Tercero, políticas de seguridad de la información. Es muy importante que la empresa desarrolle protocolos de seguridad en donde prohíba el uso de dispositivos personales y que solo se manejen, por ejemplo, correos corporativos. Cuarto, cumplimiento estricto de la ley de protección de datos. Y quinto, ¿por qué no?, un seguro de riesgos cibernéticos. Así, ustedes podrán estar mucho más asegurados, más blindados, para que no les suceda lo que le pasó al cliente de nuestro invitado. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por toda la información tan importante que hoy nos has brindado. Bueno, y para esos empresarios que hoy desean integrar la inteligencia artificial de manera estratégica y segura, ¿cómo podemos contactar a Interconnect? Para esos empresarios interesados en nuestros servicios, la mejor forma de comunicarse con nosotros sería bajo nuestra página web, que es interconnect.com con X, donde encontrarán nuestras redes sociales, número de teléfono y hasta incluso pueden hablar a través de un chatbot donde pueden ver esa misma acción del AI y el ser humano integrado. Excelente. Álvaro, muchísimas gracias por brindarnos esa información tan valiosa. Ya saben ustedes, empresarios, cómo deben de integrar la inteligencia artificial a nuestros negocios de una manera segura y estratégica para que no le suceda lo que le sucedió al cliente de nuestro invitado, Álvaro. Y en este espacio tenemos un reto que todos nuestros invitados deben de cumplir y es subirse a unos patines. ¿Por qué?
porque tenemos la metáfora del patinador con el camino del emprendedor. Entonces, ¿estás dispuesto a cumplir este reto? Claro que sí. Y te voy a dar una sorpresa. Oh, maravilloso. Vamos entonces a cumplir nuestro reto. Y nos encontramos aquí cumpliendo el reto con Álvaro Ruiz. Él ya se encuentra subido en sus patines. ¿Cómo te sientes, Álvaro? Muy bien. ¿Crees que vas a superar el reto? Claro que sí. Yo tengo una sorpresa. La sorpresa era que yo llevo años patinando. Oh, maravilloso. Te felicito. Gracias. ¿Cómo te has sentido practicando este deporte? Excelente. Me recuerda mucho al emprendimiento. Así es, Álvaro. Y entonces vamos a iniciar a rodar, a ver cómo le va Álvaro sobre esos patines. Vamos a ver si sabe tanto como dice. Álvaro. Adelante, adelante. Vamos a ver si yo puedo también hacer lo que sabes hacer tú, ¿no? Una vueltita. Vamos al revés. Oh, Miramos. no, wow. Cuidado allá. Felicitaciones, Álvaro. Gracias, lo haces muy gracias. bien. Bueno, Álvaro, cuando vas dando una curva patinando, ¿tú qué sientes o qué lo asimilas en el emprendimiento? ¿A qué lo asimilo? Lo asimilo a el crecimiento. La curva hay que tomarla con mucha precaución y prevenir bastante, también planificarla. Y una bajada pronunciada en el Una bajada patinaje. pronunciada sería perdiendo clientes, perdiendo negocios, que le ha costado mucho para conseguirlos y de repente por algún error o algo fuera del control de uno se ha perdido clientes. Así es. ¿Y crees que cómo un emprendedor puede superar un terreno que es áspero? Porque no siempre los senderos son lisos. Muchas veces nos encontramos con senderos ásperos y rocosos. Para que el emprendedor pueda superar esos terrenos mientras se va desplazando, ¿cómo lo puede superar? Bueno, primero sería el deporte, ayuda mucho porque el deporte, por ejemplo, en los patines, uno tiene que aprender cómo evitar caerse por las ranuras, piedras, cosas que estén en el camino, la velocidad, si tienes que frenar. ¿Y en el emprendimiento? En el emprendimiento es igual. Si uno va a crecer, hay que tener mucho cuidado en el crecimiento, en la velocidad del crecimiento, estar preparado. Hay que saber cómo evadir ciertos errores, cómo frenar rápidamente, si uno tiene que frenar. Súper bien. Pero sin caerse, ¿no? Sin caerse, frenar porque... sin caerse. Bueno, Álvaro, no, te felicito, lo has hecho súper bien, reto más que Gracias. superado. Vaya sorpresa la que nos has dado, Álvaro. Se lo dije que iba a haber una sorpresa. Sabes patinar más que yo, reto más que superado. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que el próximo en subirte a los patines seas tú. Soy Evelyn Castañeda y esto es Skate to Success. Nos vemos en nuestro próximo episodio.